Bueno, bienvenida Isabel, estamos con Isabel Gómez Cerezo de la Compostera del Eje. Bienvenida a Narradoras del Territorio. Muchísimas gracias Karen, Valeria, Adriana por esta oportunidad y pues qué rico que podamos conversar un poquito más del compost, qué es, y pues aquí estoy para que me pregunten cosas. Claro que sí. Bueno, Isabel también es socióloga, además de haber fundado pues la Compostera del Eje. Empecemos contándole a la gente qué es eso del compost, cómo se elabora y cómo una socióloga termina elaborando compost. Bueno, pues el compostaje fue algo que me cambió la vida. Entonces yo era una antes y una después de hacer compostaje. Y empecé a hacer compostaje durante mi pandemia, durante la pandemia. Y allí logré descubrir cómo era la transformación de los residuos orgánicos. Y como una socióloga se metió a este mundo es porque vi que la transformación de alguna forma de la materia orgánica hace mucho parte también de cómo nosotros vivimos en el mundo, nos relacionamos en el mundo, y que a pesar de que puede que sea vista la sociología como una carrera meramente de ciencias sociales, un poco académica, pues acá se busca hacer es un poco más de praxis, ¿no es cierto? De darnos cuenta que nuestros hábitos pueden ser transformadores y pueden generar un cambio grandísimo en nuestra vida. Isabel, la gente cree que en la cocina los alimentos deben terminar en la basura. ¿Qué finalmente es compostar? ¿Cómo se hace este proceso? Porque en mi caso, por ejemplo, ni idea. Bueno, sí, eso es algo que las mismas dinámicas que nosotros como sociedades hemos creado y construido de qué hacer con nuestras basuras, ¿vale? Entonces pasa que cada vez hay ciudades más grandes, hemos creado sociedades industrializadas, ya cada vez más tecnificadas, pero siempre generamos residuos, o sea, siempre vamos a generar un desecho. Y se inventaron o se crearon los botaderos a cielo abierto. Antes se botaban a los ríos, muchos de los residuos pues se botan, y ahorita actualmente cuando hay ciudades no tan avanzadas, con no buen acueducto, aún se siguen botando muchos residuos, no solamente orgánicos, sino al agua, y están los rellenos sanitarios, que ya son espacios un poco más tecnificados. Pero allí es donde llegan las mal llamadas basuras, como que entender primero el término de qué es una basura. A veces no pensamos como, bueno, ¿qué significa la basura? Eso que no funciona, que ya no sirve, que ya se descarta. Pero cuando logramos indagar un poco de qué hay en esa basura, empezamos a encontrar elementos como los residuos orgánicos. Entonces nos damos cuenta que nosotros todos los días nos alimentamos, pues necesitamos comer, pero esa comida, ¿de dónde viene? Sí, no viene del supermercado, no viene del supermercado, viene muchas veces justamente de la tierra, del campo, y que esa tierra pues también necesita alimentarse. Entonces el compostaje justamente es darnos cuenta que esa cascarita de tu naranja, de tu piña, de tu mango, de tu chontaduro, se puede transformar en un componente cargado de nutrientes para los suelos, que es la composta, y que toma tiempo. Entonces esto se ve con colores y esto pues ya se ve negrito. Y a mí me gusta mucho mostrar que el compost es como el cúmulo de todos los colores, por eso es negro. Entonces en la teoría de color se habla que el negro perfecto, es la acumulación de todos los colores, y eso es el compost. Entonces es algo negro que justamente tiene en él todos los nutrientes y las vitaminas necesarias para que nuestra planta, nuestros alimentos, tengan los nutrientes suficientes para crecer, y por consiguiente para que tú en tu plato de comida tengas otra vez una deliciosa naranja. Si yo estoy en mi casa, en mi cocina, lo que hago es llevar las cáscaras, si acaso, a un recipiente que tengo orgánico. ¿Cómo la compostera me apoya para que yo aprenda ese proceso? Claro, entonces viendo esa necesidad y esa urgencia de decir como, es que estamos botando tantos residuos, y que justamente en el proceso de investigación me di cuenta que más de la mitad de tus basuras, un 65%, son residuos orgánicos. La otra parte corresponden a los aprovechables, o sea, plásticos, latas, vidrios, cartones, y la otra parte sí son los no aprovechables, como tapabocas, guantes, zafras, bueno, que no se pueden pues aprovechar. Pero entonces ese 65% me inspiré de proyectos que también existían
alrededor del mundo y pues que es un proyecto que yo empecé en mi casa. Entonces yo en mi casa viendo a mi mamá sacando una bolsa de basura, mejor dicho, Gigante. durante pandemia, yo dije, no puede ser, tenemos que empezar a hacer algo diferente. Y fue ahí que en esos chats o en esas mandaban a veces como cursos, ¿no? Durante pandemia mandaron muchos cursos que haga compost, que su huerta casera, que pinte, que eso, pues me metí a uno de huertas caseras y en esas de huertas caseras mencionaban algo del compostaje, porque yo no conocía el compost, o sea, yo sí reciclaba en mi casa, sí separábamos los residuos, pero no conocía el compostaje. Y conocí el compost y dije, ve, esto está bacanísimo, como así, que entonces me enseñaron que con un balde, y en la casa de mis papás afortunadamente hay un patio, entonces yo les dije a mis papás como, bueno, aquí voy a pedir mi herencia, ustedes me van a dar una partecita del jardín y yo me voy a dedicar a aprender a hacer compostaje y vamos a dejar de generar todos esos desperdicios pues, que generamos con los alimentos. Obviamente mis papás se pegaron del techo porque está esa visión, Claro. que Que es las basura, cucarachas, que los ratones. olores, que los ratones. Yo dije, vea, en la vida hay que experimentar, déjenme, si no funciona pues me sacan de la casa y si funciona pues buenísimo que funcione. Y en ese proceso empírico de investigar y ensayar, logré tener como el proceso de transformación del compost. Entonces dije, qué bonito que más personas tengan esta experiencia de ver qué pasa con la transformación de la materia orgánica. Y ahí es donde va tu pregunta. Comencé a indagar y conocí empresas, bueno, una amiga de mi hermana me presentó una empresa, que es una empresa súper famosa en Bogotá, que se llama Más Compost Menos Basura, y ella es una chica que hace la recolección de los residuos orgánicos. Entonces, te damos un contenedor, en ese contenedor con la compostera te explicamos y tú allí comienzas a separar y a colocar todos esos residuos orgánicos, que las cáscaras de fruta, de verdura, las semillas, la arepa que se te quemó, los huesitos, los empiezas a separar en un recipiente. Y ese recipiente cuando esté lleno, vamos a tu casa, lo recogemos y te dejamos el limpio, para que tú también dejes de utilizar la bolsa plástica. Y la bolsa plástica lo que hace es que también se genera una transformación más rápida porque genera calor, genera mucha más humedad, entonces estos contenedores pues son mucho más fáciles para que el residuo orgánico esté bien y esté también limpio. Cuando está lleno ese recipiente ya hacemos es la ruta compostera, entonces lo recogemos, lo transportamos y lo llevamos al lugar de aprovechamiento y allí hacemos la transformación de estos residuos orgánicos durante 4 a 6 meses y se transforman en este producto final, que es el compost. Entonces tú como hogar que está inscrito a la compostera tienes el beneficio de recibir nuevamente ese compost para que se lo devuelvas a las planticas. Si de pronto tienes poquitas plantitas, te podemos dar una parte y otra parte la utilizamos para donarla a campañas de reforestación o a campañas de huertas comunitarias. Porque aquí finalmente lo que buscamos es devolverle a los suelos todos los nutrientes que ellos también nos producen y nos generan. Entonces, esa es como la finalidad de generar ese proceso Ese ciclo. cíclico. Y que además en tu casa, como tú ya vas a tener tu contenedor compostero, no te vas a tener que poner que a mover, porque no todo el mundo tiene el tiempo, ¿no? Que moverlo, que de pronto no tengo el tiempo de oxigenarlo, entonces pues para eso justamente es como un servicio. Entonces yo lo hago por ti y finalmente te doy como la materia final y tú desde tu casa estás contribuyendo un montón a que todos esos residuos dejen de contaminar. Isabel, ahorita también hablemos de quiénes también están detrás de la compostera, quiénes hacen parte de, digamos, de esta iniciativa, de este proyecto, porque sabemos que hay mujeres allí, hombro a hombro también, transformando toda esta materia prima y todos estos desechos que quizá pueden ser vistos como basura, pero que ya, por ejemplo, nos vienes explicando que es mucho más que eso y que puede haber incluso ahí una fuente de ingresos y una razón también de vida. Hablemos de eso. Sí, pues entonces la compostera empezó, como les comenté, en el patio de mi casa, pero se empezó a crecer. Entonces más personas empezaron a vincularse. Yo tuve la necesidad pues ya de alquilar un lote y allí pues hice una especie de estructura. Y en la medida en que iba creciendo, pues uno como emprendedor empieza haciendo todo uno solo, pero ya hay un punto en donde es necesario empezar a delegar el trabajo. Y fue ahí donde conocí a Jennifer, que es mi mano derecha, y con Jennifer empezamos a trabajar de la mano.
Y en ese proceso de crecimiento hemos empezado a vincular mucho a las mujeres que quieren aprender a hacer la transformación de la materia orgánica y que justamente son las que sacamos el músculo para que todos estos residuos sean transformados. Porque el compost, esto no es como un hueco donde tú lo metes y a cabo de un tiempo se transforma. El compost, para que sea un resultado de oxígeno, de buena relación nitrógeno-carbono, es necesario pues oxigenarlo y trabajarlo de forma adecuada. Por eso hay un trabajo detrás. En ese trabajo detrás justamente hay mujeres que lideran pues sus casas, que hacen parte pues también del ingreso familiar y que se ha generado pues ya toda una red de apoyo del servicio, pero que es un servicio que genera también trabajo para que las mujeres del campo sigamos aprendiendo temas de la tierra, de la transformación de materia orgánica, pero también que sea un ingreso pues para sus casas. Entonces somos un equipo liderado por mujeres. No es que no me guste trabajar con hombres, o sea, también estoy abierta a trabajar con los hombres. Me gusta mucho trabajar con mujeres, porque las mujeres somos muy delicadas, pero también somos fuertes, somos pacientes. En cambio, un hombre de pronto es como más, quiere ver más rápido a veces los resultados. No estoy diciendo que sean todos así. Bienvenido el hombre que quiera venir acá a la compostera, que quiera compostar. Pero pues bueno, me ha ido muy bien con ellas y hemos logrado hacer un equipo bien bonito con ellas. Y con las familias, porque esto es un círculo, ¿no? Yo entrego el residuo, me llevo el recipiente y regresa a mí ese compost. Es también una labor pedagógica con las familias. Sí, por eso buscamos que sea muy frente a fuerte, como muy puerta a puerta. Entonces, cuando hacemos un primer momento de inscripción, entonces tú dices, no, yo quiero hacer ya parte de la compostera, voy a tu casa directamente, te entrego un contenedor, te explico muy bien cómo va a ser la separación de los residuos orgánicos y se empieza a generar una comunidad. Entonces, que no es una comunidad de las familias composteras, pero también de las mujeres composteras y la comunidad también con todos los microorganismos de las pilas composteras. Entonces, se genera toda una relación. Y económicamente es rentable también para esas familias. Es que aquí cuando pensamos esta invitación a Isabel, hablábamos de la línea de proyectos sostenibles. ¿Sí? Entonces, ¿es rentable para Isabel además la compostera? Sí, estamos en crecimiento, como todo buen emprendimiento, ahí va, pero es un emprendimiento que cada vez da para pagarle a las familias, para sostenerse. Y pues obviamente quienes quieran vincularse a la compostera pueden hacerlo, pero la gracia es... ¿Cuántas mujeres están allí en la compostera? Somos 4 mujeres liderando, entonces está Jennifer, que es la mano derecha, ahorita está Patricia, está también Marisela y está mi mamá, que también se ha vinculado al proyecto, y pues está Luis Alberto, que es la persona que nos ayuda en la conducción, y bueno, estoy yo. O sea, la mamá resignificó todo el concepto que tenía sobre el compost. Cambió completamente. Se dio el lote, se dio parte. Sí, ya cambió completamente y pues ahora es una mano también derecha en el tema administrativo, entonces ya está allí. Y de ahora en adelante todos los hombres que quieran compostar. Claro, y en sus casas también, bienvenidos. Y curiosamente ha sido algo bonito, que quienes más se unen al proyecto principalmente son mujeres. También me buscan muchos hombres, pero las mujeres tenemos como esa conexión un poco más con el territorio, con la tierra. Claro, pues de pronto ya también hay unos roles establecidos a veces en la casa, ¿no? Entonces la mujer es la que cocina, que no siempre debe ser así, pero aún se sigue replicando como que la mujer es la que está en la casa, la que cocina. Entonces la mujer sabe muchas veces cuáles son los residuos orgánicos que se generan y que es un problema, ¿no? Porque no todos tienen que sacar la basura, lo que significa a veces sacar la basura, que se rompe la bolsa, que la caneca huele mal. Entonces como que eso también empezar a cambiar esas formas de vida desde nuestro hogar es muy sencillo, pues haciendo compostaje. Bueno, Isabel, como nosotras hicimos una investigación chévere y miramos tus redes sociales, lo que pudimos ver con lo de las redes sociales es que hay unas alianzas muy interesantes. Vimos algo relacionado con la kombucha, entonces si nos puedes contar algo sobre eso, sería chévere. Yo creo que toca cortar porque estoy tuteando y ya venimos hablando de usted y acaba de caer en cuenta.
Hágale sobre la misma. Bueno, listo. De nuevo, 3, 2. Bueno, Isabel, como nosotras somos un poquito chismosas con nuestras invitadas, entonces, revisando las redes sociales, vimos unos procesos muy interesantes, unas alianzas como muy estratégicas. Y a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención, en especial la de la kombucha, porque me gusta mucho la kombucha. Con otras mujeres. Y con otras mujeres y otros procesos también sostenibles. Sí, pues como nosotros no somos los únicos individuos en este mundo, así tengamos el antropocentrismo pues instaurado, pero necesitamos las redes, necesitamos la comunidad. Y justamente hemos logrado establecer proyectos o alianzas muy bonitas con distintos proyectos que también fortalecen mucho el territorio y que también son proyectos hechos pues con muchísimo amor. Entonces esta fue una alianza con Kombucha Candela, en donde hubo unos descuentos especiales, se dieron unas kombuchas para también dar a conocer este producto a las familias composteras y pues que también empiecen a ser clientes de Kombucha Candela. Y adicional a eso, Kombucha Candela pues es una empresa que composta. Entonces buscamos mucho mostrar las iniciativas de consume local, consume delicioso, esto consume con muchísimo cariño y que además el aporte que ellos le hacen también al producto que generan es un producto también que genera vida, porque los composta. Entonces tenemos así restaurantes, tenemos así colegios, en donde se le da como ese plus a que tú no solamente te estás comiendo un plato de comida delicioso o una bebida muy rica, sino que también está aportando ese proceso para la elaboración de ese plato, a que esos residuos que son generados sean transformados nuevamente en un recurso para los suelos y pues para el planeta. Entonces se busca como también mostrar el compromiso que hay en estas empresas. Isabel, este podcast que pensamos narradoras del territorio, que además nos hemos encontrado con mujeres muy jóvenes trabajando en estos proyectos, ¿cuál es el mensaje que precisamente quiere transmitirse de defensa del territorio? Porque también es un asunto de persistencia y cultural, conectar generaciones e irles diciendo a las nuevas cómo debemos hacerlo para proteger. Sí, yo no siento que tengo la verdad absoluta. Siento que podemos hacer prácticas que busquen entendernos como parte de, y no solamente de, sino nosotros somos parte de este planeta. Y el compostaje busca cambiar esa relación con la tierra, porque te haces también parte de tu alimento. ¿De dónde viene mi alimento? ¿Y qué pasa con ese alimento? ¿A dónde lo estoy llevando? ¿Y qué consecuencias estoy generando? Entonces siempre es pensar como, bueno, yo me quiero seguir comiendo el mismo plato de frijoles delicioso, pero cuando se elaboró ese plato de frijoles, ¿cuánto generó de basura y de desperdicio y de gases de efecto invernadero? Entonces ahorita que nos estamos quejando cada vez más de que los ríos se secan, de que la Amazonía se seca, de que cada vez hay mucha más temperatura, pues hay una significativa contaminación con los desperdicios de alimentos. Entonces quería darles un dato allí, chévere, que justamente estaba buscando. Existen los gases de efecto invernadero, que los gases de efecto invernadero son los que generan pues, el calentamiento global por la emisión de los gases de efecto invernadero y se generan en la atmósfera y generan el calor. Si no, busquen más qué son los gases de efecto invernadero. Y en esa, cuando nosotros no compostamos, generamos un gas muy potente que se llama el gas metano. Ese gas metano es el que se genera en los rellenos sanitarios, que a pesar de que son lugares instalados pues, con tecnología, pero generan gases, ¿no es cierto? Generan calentamiento global, generan gases que contaminan y no solamente para arriba, sino también con los lixiviados que a veces son muy difíciles de trabajar. Y cuando tú pues, no los compostas, esos gases de efecto invernadero se genera ese gas metano que es 24 veces más potente que el dióxido de carbono, que también es otro gas de efecto invernadero. A nivel mundial, nosotros, o bueno, nada más en Armenia, nosotros diariamente generamos 198 toneladas diarias de residuos orgánicos, ¿no es cierto? Diarias. Entonces yo lo que hice fue multiplicarlo por 30 días.
por 30 días son 5.887 toneladas de residuos orgánicos. Y yo dije, bueno, pero ¿cómo? O sea, es que son cifras tan grandes que a veces no nos caben en la cabeza. Y no es posible como verlas. Entonces yo dije, bueno, ¿esto cómo son en aviones? Mensualmente generamos 15 aviones de residuos orgánicos, mensualmente, en Armenia, solamente en Armenia. En Armenia. Entonces, eso es lo que generamos de residuos orgánicos. Y que, pues justamente si los compostamos, pues está generando una gran cantidad de nutrientes para los suelos si se llegasen pues a aprovechar de forma adecuada. Entonces, ahí es donde llega la compostera a decir como, bueno, vamos a generar muchos aviones Vamos a aportar. de suelos, de vida y no de basura y de contaminación. Entonces, es un aporte que se le da grandísimo al territorio porque es hacernos entender que somos parte de él y que a pesar de que todo es tan fácil relativamente que nos llega a nuestra casa, pues todo tiene un detrás y que es nuestro deber como ciudadanos saber qué queremos nosotros dejar y cómo lo vamos a dejar. También estos días estaba viendo un video y me gustó mucho algo que dijo esta personaje porque dijo, imagínense que en su casa no pasara por un mes el camión de la basura o el camión de aseo. ¿Qué harían? Una locura, total. Sí, entonces generamos tantos residuos, pero si los llegásemos a compostar, si llegásemos a reducir su uso de tanto plástico, pues no pasaría nada si en un mes no pasa el camión de la basura, porque estaríamos elaborándolo todo mucho mejor. Nos haríamos responsables de todos esos residuos. Claro, y que también hace parte de temas de las instituciones y de las administraciones y de los gobiernos, pero entendernos como ciudadanos también que aportamos y que podemos también decirle a las instituciones, venga, ¿usted qué hace con sus residuos? Venga, porque no hay planes para que compostemos más o qué se debe hacer, es tener ese conocimiento y abrir esa posibilidad de que es fácil, de que es sencillo y de que aporta un montón pues a seguir viviendo en este territorio. Pues gracias Isabel por acompañarnos Muchas gracias. precisamente con ese mensaje. No, a ustedes, muchas gracias a ustedes.